La oposición se reagrupa en la agenda anticorrupción y el oficialismo se divide frente a las tareas de fiscalización. Mientras la justicia avanza lentamente con las investigaciones, Lenín Moreno evidencia los errores de la década pasada. Mientras el fiscal Carlos Vaca Mancheno decide qué hacer con la cooperación eficaz propuesta por Carlos Pareja Yanuseli, al ala dura del correísmo le estalla otra bomba: la millonaria repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que según el nuevo gobierno presenta fallas críticas en poco más de año y medio. En el programa de hoy veremos hasta qué punto el cisma en Alianza País se puede agravar con estos nuevos episodios, mientras la presión de los grupos opositores porque se aceleren los procesos judiciales en los casos de corrupción parece tomar nuevas proporciones. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática; Daniel Mendoza, legislador de Manabí por la Alianza País Unidad Primero y miembro de la Comisión de Fiscalización. También nos acompaña Roberto Gómez, asambleísta de Guayas por Creo. Bienvenidos al programa número 49 de Políticamente Correcto. Gracias a su sintonía, cumplimos un año al aire ofreciéndoles un espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Con nuestros invitados, hoy vamos a ordenar los hechos que se han presentado en los últimos días para comprender mejor lo que está ocurriendo en el país, sobre todo en temas relacionados con la corrupción. Claudia Roura nos presenta esos escenarios. En la Fiscalía, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, prófugo de la justicia, se entregó a las autoridades y demanda un acuerdo de cooperación eficaz para colaborar en las investigaciones sobre los casos de corrupción en los sectores estratégicos. Voy a hacer todas mis declaraciones, ampliaciones documentadas. Mientras que el exfiscal general Galo Chiriboga fue notificado en el aeropuerto de Quito y retenido en la Fiscalía, donde debía rendir su versión horas más tarde. En la Asamblea, luego de la vacancia legislativa, los bloques de oposición preparan un nuevo pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Mientras que en la bancada de Alianza País hay opiniones divididas sobre si se llama a juicio político al contralor subrogante Pablo Celi por el inicio de una auditoría a la deuda 2007-2017. Por lo pronto, Celi sí deberá comparecer a la Comisión de Fiscalización y el fiscal Carlos Vaca Mancheno fue citado a las mesas de justicia y fiscalización. En el CNE, representantes del movimiento Creo solicitaron información sobre los aportes de campaña de Alianza País en las elecciones desde el 2013. El delator de Odebrecht no le dice al tío de Glass: no te voy a dar, o aquí no hay dinero para tu campaña. Más bien lo que le dice es que hay un acuerdo entre ellos y que ellos van a cumplir. En la refinería de Esmeraldas, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, denunció el estado calamitoso de esta planta, repotenciada hace un año. El presidente Moreno la inspeccionó en persona el pasado martes. Y bien, han sido hechos sorprendentes en los últimos días. Asambleísta Vilma Andrade, ¿no siente que las tensiones políticas se están acumulando con mucha rapidez en el país y que el estallido puede ser peligroso? Buenos días, un gusto compartir pues con Daniel y con Roberto en este diálogo. Bueno, yo creo que hay temas que son realmente preocupantes, ¿no es cierto? Pero a la vez en este momento yo creo que el país está viviendo un momento complejo, pero que se va transparentando el quehacer de los funcionarios públicos. Y eso es positivo. Claro que estamos enfrascados en los temas de corrupción, y en vez de estar trabajando, todo el país trabajando por generar empleo, por generar trabajo. Pero es necesaria esa faceta de transparencia. Es fundamental, y creo que este mensaje que nace en este nuevo gobierno, de no solamente el diálogo nacional, sino esta convocatoria a que las funciones del Estado cumplan su responsabilidad y su rol, ha permitido que se vayan transparentando estas acciones que, de paso, hay que decirlos, eran secreto a voces. Los ecuatorianos sabíamos que había unos grandes hechos de corrupción, pero que estaban socavados, que estaban
¿Usted sí cree que Lenín Moreno ha dado ya pasos fuertes frente a lo que podría llamarse esta lucha contra la corrupción? Es decir, en gran medida lo que ha sucedido en estos días depende mucho de las acciones que él ha tomado. Sí, definitivamente. Yo creo que el mensaje del presidente, primero, que lo dijo públicamente e inclusive el momento de asumir el mandato, de que respetará la independencia de las funciones y que este llamado también a que los funcionarios no dejen de actuar en forma de apoyo prácticamente a sus compañeros, que denuncien, y creo que ese espacio es el que ha permitido que ahora salgan a la luz, pero además yo quisiera solamente recalcar algo brevemente, de que todos estos hechos de corrupción también nacen de los Panama Papers, nacen de las denuncias hechas en Odebrecht, de las delaciones. Entonces, el Estado como tal y las funciones de control no han cumplido su labor. Perfecto. Asambleísta Mendoza, más bien parecería que el ala más correísta de Alianza País, en cambio, ha entrado a una suerte de etapa de negación. Se oponen al juicio político de Glass, rechazan auditar la deuda que ha abierto el contralor Pablo Celi, niegan todo lo que delata Odebrecht, exigiendo pruebas prácticamente imposibles de conseguir, como ver a un funcionario robando con una factura. Y se enfrentan al presidente Moreno, incluso en temas como las denuncias en temas de refinería. ¿Cómo entender esa cerrazón de Alianza País en estos temas, asambleísta? Buenos días, Carlos. Buenos días, Vilma. Roberto, un gusto poder compartir con ustedes también. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. En realidad, el bloque de Alianza País y Movimientos Aliados no se está cerrando ni se está negando absolutamente nada. Lo que exigimos, sí, es que todas las iniciativas políticas, todas las diferentes funciones del Estado actúen siguiendo el debido proceso y actúen entendiendo que vivimos en un Estado de Derecho. Por eso, nosotros como Asamblea Nacional, justamente acogiendo el mensaje del señor presidente Lenín Moreno el día de la posesión, que hablaba justamente de la independencia de las funciones, asumimos también el compromiso de luchar de frente y de manera clara y contundente en contra de la corrupción. Luchar contra la corrupción también es aportarle al país en eficiencia, aportarle en productividad, porque los recursos que de manera ilícita van a parar en bolsillos de unos cuantos inescrupulosos, pues evidentemente podrían servir para más. Correcto. En el mal manejo de temas como la refinería, que lo denunció el presidente. Bueno, nosotros vamos a ir como asamblea, como asambleístas, vamos a ir a hacer una inspección seria a la refinería de Esmeraldas, porque creo que es lo que nos corresponde. El Ejecutivo pues ha hecho su inspección y evidentemente ha pronunciado que ha habido, digamos, irregularidades, pero nosotros lo vamos a hacer también. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, se han negado rotundamente a abrir una válvula de escape que pudiera ser un juicio político al vicepresidente de la República, tomando en cuenta de que él hasta el momento tiene una mayoría en la Asamblea? Y sí se muestran muy ágiles en tratar de bloquear la iniciativa del Contralor subrogante de auditar la deuda. O sea, parecería que lo que están es tratando de blindar que los temas que la opinión pública quiere saber, como son, por ejemplo, el tema de la deuda, terminan tapados por Alianza País. Yo puedo entender quizás su apreciación, pero en ningún momento es acertada. Le digo claramente esto porque nosotros como bloque lo que hemos exigido es que precisamente se respete el debido proceso. Nosotros llevamos a buen puerto un juicio político ya y no estamos cerrados absolutamente nada. Si usted revisa mis declaraciones y las de otros muchos compañeros, nosotros tenemos que investigar cada prueba, cada documento y eso estamos llamados a hacer. Soledad Buendía quería enjuiciar a y sobre el tema del Contralor subrogante, tampoco estamos negándonos a la posibilidad, porque esa es parte de nuestra competencia como fiscalizadores, el control político, control parlamentario, pero tenemos que primero llamarlos para que él, en la Comisión de Fiscalización, de la cual soy miembro, pues explique el accionar de la Contraloría, porque recuerda también usted, Carlos, que hay una enmienda constitucional que limitó un poco el accionar de la Contraloría a lo que son las auditorías financieras. Una enmienda que la hizo Alianza País, ¿no? Pero tenemos que, pero es válida igualmente. O sea, vivimos en un Estado democrático y hasta que no exista una resolución. Se dieron cuenta de que con esas enmiendas los casos de transparencia han sido mucho más difíciles de... A ver, Carlos, yo soy un crítico y siempre he dicho, no hay norma que sea perfecta, todo es perfectible y nosotros estamos llamados precisamente a revisar absolutamente todo lo actuado, pero precisamente ese es el mensaje para la ciudadanía. La lucha contra la corrupción es de todos, no es solamente el Ejecutivo, no es solamente una bancada. Asambleísta Gómez. Buenos días, realmente es un gusto estar aquí también esta mañana, compartir con ustedes y un saludo a todos los ecuatorianos. La realidad es que el Ecuador sí tiene salida y para generar una salida al Ecuador necesitamos al menos dos cosas: generar confianza y poder generar un ambiente donde el emprendimiento, el comercio, sea lo que fluya para generar trabajo, que es lo que la gente necesita. La gente ahorita lo que quiere es buscar medidas de transparencia y explicar qué ocurrió con la bonanza de los últimos 10 años, ¿o no? Confianza. En consecuencia, las acciones del señor Moreno se quedan cortas. ¿Por qué se quedan cortas? A pesar de tener una pequeña parte de
de un sentido de lo correcto. Es correcto que le retire la confianza al vicepresidente de la República, quitándole todas las funciones, porque realmente está involucrado en todos los actos y escándalos que el Ecuador conoce con respecto a la corrupción, prácticamente todos. Pero se queda corto al solamente quedarse en la parte diplomática de decirle te retiro las competencias y las funciones. Debió exigirle la renuncia. ¿Por qué? Porque se salpica con la desconfianza que el día de hoy existe en el gobierno, que ha heredado una deuda, que ha heredado unos actos de corrupción que los ecuatorianos el día de hoy conocemos, y necesitamos generar confianza dentro del Ecuador y necesitamos generar confianza hacia afuera para poder generar las mejores condiciones para salir adelante. Bien. Asambleísta, vuelvo con usted después de un primer corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Políticamente Correcto se transmite en la página oficial de Ecuavisa en Facebook. También puedes seguirnos en Twitter, @Política Correcta. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Regresamos con más. Y seguimos en Políticamente Correcto, como usted sabe, todos los domingos a las 10:30 por la señal de Ecuavisa y también a través de su página en Facebook. Y yo quiero empezar este bloque planteándoles una pregunta general. No sé si les parece que lo que ocurrió esta semana con el intento de enjuiciar al contralor subrogante, volver a pedir el juicio al vicepresidente Jorge Glass, tratar de apurar en investigaciones de la Fiscalía, presionarle incluso al fiscal para que apure las investigaciones, como que le ponen al país en una incertidumbre democrática que se puede solucionar con una consulta popular. Roberto Gómez, a usted le debía la palabra. No, si nosotros tenemos a la Asamblea Nacional que tiene la posibilidad, en conjunto con las otras funciones del Estado, de aclarar los actos de corrupción, de cambiar las leyes para modificar el esquema, no tendríamos por qué tener que llegar a esa etapa, que sería una etapa siguiente, luego de que las instituciones habían demostrado su fracaso. Pero Guillermo Lasso quería hacer eso, pero, de primerazo, ¿no? Pero nosotros lo proponíamos en la campaña como primer paso para revertir, en caso de no tener el tema de los votos suficientes en la Asamblea Nacional, todas las enmiendas que se hicieron a espaldas del pueblo ecuatoriano con una consulta popular. Habría sido necesario en ese momento como una alternativa también. También se conversó de una asamblea constituyente, pero si el día de hoy hay una Asamblea Nacional que tiene absolutamente claro el respaldo popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llevar a los funcionarios públicos, correístas, que han sido encubiertos, blindados por el oficialismo, un oficialismo que dice, para la gallada de país, archivo, para los contrarios que auditan, pero ellos tienen mayoría juicio en político. La Asamblea, entonces es difícil pedirles que ellos mismos se autorregulen y se autocondenen. Es que no se trata de números, esto se trata de principios, y lo que el Ecuador conoce el día de hoy es lo que nosotros anunciamos en el juicio político al vicepresidente Glass. Nosotros anunciamos incluir como pruebas los audios, videos y capturas de pantalla que reposan en la Fiscalía o que lleguen a futuro. Aquí está lo que después el Ecuador pudo conocer de los audios, videos o capturas de pantalla que están en la Fiscalía. ¿Qué hizo el CAL? ¿Qué hizo la Asamblea Nacional dirigida por Alianza País? Blindar al vicepresidente y entonces, archivar el asambleísta, juicio ¿cuál político. puede ser la salida? ¿Pensar en una consulta popular ahora, exigirle a Moreno un cambio drástico desde las urnas, estas reglas de juego? Por lo pronto, todo está todavía en las manos de la institucionalidad del Ecuador. El presidente puede tener esa opción, pero creemos que con la Asamblea Nacional podemos volverla a poner en el lugar que le corresponde estar, en un lugar donde la ciudadanía ve que es representada por la Asamblea y que no se dedica a encubrir el movimiento oficialista a los suyos. Asambleísta en radio, usted ha estado más cerca del presidente Moreno por estas conversaciones. ¿Usted cree que hay una etapa abierta para pensar en una consulta, en un golpe fuerte para evitar que los casos se sigan acumulando y sigan estallando en estas válvulas que yo veo que se siguen taponando? Nosotros como Izquierda Democrática mencionamos en la campaña electoral de que este es un sistema fallido, que el haber retirado de alguna manera las facultades que las tenía la Asamblea Nacional o anterior Congreso Nacional, que estaban legitimados por la votación popular, y ahora resulta que el remedio resultó peor que la enfermedad, porque se crea este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nos ha llevado a evidenciar que definitivamente nombraron a funcionarios de control que
nada más responden al oficialismo. Ahí se ha nombrado al Contralor General del Estado, cambiando el reglamento. Recordemos que igualmente lo hicieron para nombrar al fiscal Chiriboga. Entonces, este Consejo de Participación Ciudadana tiene que eliminarse Roberto y a través Gómez de consultas. Sí, o sea, usted plantea una consulta. Roberto Gómez dice que hay que esperar a la institucionalidad. Yo no veo cómo poder, mientras exista Alianza País, como un bloque mayoritario. Exactamente, y creo que a eso tenemos, por eso, además entendiéndose que una consulta popular que podría promoverse como iniciativa ciudadana llega a la Corte Constitucional y se va a ver bloqueada. Por eso le hemos hecho formalmente el pedido. A días de que se posesionó el presidente, nosotros le hemos llevado una agenda programática y de propuestas muy claras como Izquierda Democrática. Entre esas, que llame a la consulta popular, en la que se elimine al Consejo de Participación Ciudadana, se dé por concluidas las designaciones que ha realizado este estamento y que se busque el mecanismo adecuado. Nosotros no decimos no al concurso de merecimientos, pero no estos concursos amañados que nos han llevado a este problema tan grave de constatar que el Contralor, el fiscal, es decir, quienes tenían que cuidar los recursos públicos, están ahora indagados y son de hecho, ya inclusive en el caso del anterior Contralor Polit, está siendo determinado como corrupto. Daniel Mendoza, para cerrar las intervenciones de los dos asambleístas, ¿Alianza País puede darle la confianza al pueblo ecuatoriano de que la transparencia y la fiscalización se va a dar sin que se tengan que recurrir a medidas un poco más extremas, como llamar a una consulta para tumbarse todas las autoridades y la institucionalidad que renazca? Carlos, yo primero quisiera pedirle, con mucho respeto, que dejemos de posicionar en el imaginario de la ciudadanía que el bloque mayoritario que conformamos nosotros, conformado por la bancada de Alianza País y la bancada de Alianza País y movimientos aliados. Es decir, hay movimientos políticos, partidos políticos que estamos apoyando el proceso de la Revolución Ciudadana y que conformamos este bloque de mayoría. Nos hemos conformado, en sus palabras, en una especie de tapón, en una especie de negación. No es así. Nosotros lo que estamos exigiendo en sí es que se respete el debido proceso y que demostremos siempre ese respeto también a la iniciativa legislativa de los demás asambleístas. La Asamblea Nacional está conformada por 137 asambleístas y yo, como el que más soy el más respetuoso de la iniciativa legislativa de todos los asambleístas, independientemente del color, partido, número o ideología que representen, tenemos que seguir siempre el debido proceso. Eso se hizo con el juicio político de la solicitud que presentó la bancada de Creo. Los 5 votos de Alianza País en el CAL, incluidos los aliados, votaron en contra de que avance ese juicio. Porque no presentaron pruebas, pues, pero yo quisiera invitarlos a que por favor, hagan su trabajo y estructuren algo que realmente se apegue a la ley, se apegue a la Constitución. Nosotros no estamos cerrados a absolutamente nada. Revise por favor nuestras declaraciones. Y le quiero decir, nosotros estamos combatiendo la corrupción como una herramienta adicional de apoyo a la economía, porque evidentemente hablar de corrupción es básicamente ineficiencia, es básicamente sobreprecio o básicamente mala calidad de obra. ¿Es posible un escenario de una consulta popular como para poner orden? Eso es facultad del Ejecutivo. Pero yo le quiero decir, nosotros tenemos que defender la institucionalidad del Ecuador. Hemos recuperado algo que se había perdido y eso también todos ustedes lo reconocen, lo he escuchado en varios medios. Se reconoce que el Ecuador hoy es distinto porque hemos recuperado la institucionalidad, esa independencia de funciones, ese Estado de Derecho. Tenemos que fortalecerla. Cuando yo escucho que hablan de eliminar el Consejo de Participación y Control Social, básicamente denota desconocimiento. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es fortalecerlo. O cambiarles a los actuales integrantes. Puede ser, pero fortaleciéndolo. Ahora que pasamos por todos estos procesos previos, en realidad podemos agregar una serie de filtros para la designación de las autoridades de control. Y lo podemos hacer y lo debemos hacer. Ese es el llamado, fortalecer la Contraloría General del Estado a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General, fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana, porque no podemos volver a cómo se designaban las designaciones de control antes. Yo discrepo totalmente en el sentido de que a través del Consejo de Participación Ciudadana se pueda fortalecerle a un organismo que ha sido absolutamente obsecuente, a un organismo que tiene una función importantísima, que no es solo la designación de las autoridades, sino el control social, la lucha contra la corrupción. No se dio cuenta jamás de que el Contralor Polit despachaba desde Miami, que nunca firmó un informe y no ha hecho nada, que nos diga ese consejo que ha hecho. Yo soy el más crítico del Consejo de Participación Ciudadana. Hay que eliminarlo y respeto, porque vamos a volver. Estoy de acuerdo en parte de lo que usted dice. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana, a mi criterio, está en deuda con el país. Perfecto. Está en deuda con el país y hay que fortalecerlo, pero no eliminarlo. La función de transparencia es necesaria para el Ecuador. Ok, me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Ahora hablemos del políticamente incorrecto de la semana.
El ex fiscal Galo Chiriboga se defendió luego de que la policía lo encontrara en el aeropuerto el día que debía ampliar su versión en la Fiscalía General del Estado por investigaciones en casos de corrupción. Escuchemos lo que dijo. Y le he pedido a mi buen amigo y hombre de honor, el ministro de Interior, César Navas, que rectifique la información. Él ha sostenido que efectivamente la información venía de la policía y que en el registro de pasajes aparecía mi nombre y el de mi esposa. Le dije, César, el que aparezca en el registro mi pasaje y el de mi esposa no quiere decir que voy a viajar. Es más, habíamos cancelado el viaje. De momento no podemos saber si la estrategia de Carlos Pareja Yanuseli de buscar la cooperación eficaz le resultará exitosa. Lo que Claudia Roura sí nos puede explicar son los procesos judiciales que él enfrenta. El exministro de Hidrocarburos salió del país antes de que se le iniciaran las investigaciones, pero la justicia lo busca por presuntamente haber cometido 5 delitos. El primer proceso que se abrió contra Capaya en 2016 es por el delito de cohecho, es decir, por recibir dinero ilegalmente como funcionario público. Este es el único en el que fue sentenciado a 5 años de cárcel. Pareja Yanuseli también fue llamado a juicio por enriquecimiento ilícito, por no haber incluido en sus declaraciones juramentadas $813,000. En esta causa podría enfrentar una pena de entre 7 y 10 años. Además, fue llamado a juicio por delincuencia organizada. La Fiscalía alega que en Petroecuador se habría conformado un grupo organizado para cometer delitos y beneficiarse económicamente. Podría ser sentenciado de 5 a 7 años de prisión. Capaya fue llamado a juicio en un tercer proceso por el delito de peculado, en este caso por su actuación como exgerente de la refinería de Esmeraldas. La Fiscalía lo acusa con base en un informe de Contraloría. La pena por este delito es de 7 a 13 años. Finalmente, Carlos Pareja es investigado por supuesto lavado de activos. Este caso está en la Corte Nacional, en donde se sorteó a los jueces que conocerán el proceso. De acuerdo con los montos, podría ser sentenciado hasta 13 años de cárcel. Esto quiere decir que Pareja Yanuseli enfrenta hasta 48 años, que se podrían acumular hasta máximo 40 años de cárcel. Y recién ahora que regresó al país podría dar su versión en cada uno de estos 5 procesos. Pero además podría colaborar con la justicia, con lo cual su sentencia se podría reducir, como nos explica la penalista Paulina Araujo. ¿La entrega de Capaya es ya cooperación efectiva? El que él haya decidido entregarse voluntariamente, sea quien sea que lo haya traído, no está implicando de por sí que ya haya habido algún tipo de acuerdo o algún tipo de contexto en el cual él dijo cómo se iba a entregar. Eso sería lucubrar y no sería justo. ¿Cómo puede beneficiarse de esta figura? Más allá de lo que proponga o pida la defensa de Carlos Pareja Yanuseli, será la Fiscalía la que entre a ponderar si efectivamente Carlos Pareja está dando información clara, probable, es decir, que nos lleve a descubrir qué es lo que efectivamente pasó. La cooperación eficaz puede ser que no sea necesaria, porque eventualmente Fiscalía ya cuenta con todos los insumos. ¿Cuál podría ser la rebaja de pena? En delitos vinculados a delincuencia organizada, podría llegar a una disminución del 10% del mínimo. Es decir, estamos hablando de unas rebajas bastante considerables de las penas que en tal caso debería cumplir el señor Pareja Yanuseli. Y bien, este es otro de los temas que causó fuerza en esta semana. Asambleísta Daniel Mendoza, ¿usted cree que Carlos Pareja Yanuseli debe beneficiarse de la cooperación eficaz ante la Fiscalía? Eso le corresponde a la Fiscalía determinarlo. En realidad, yo creo que toda información que nos ayude como país a llegar a la verdad y a la transparencia profunda, real, de todos los actos de corrupción debe ser evaluada. Por lo tanto, la Fiscalía deberá hacer todas las investigaciones y analizar si la información que tiene Capaya hoy es nueva, puede ser verificable, de verdad te va a llevar a descubrir más elementos y más actos de corrupción. Tomando en cuenta si es un así, momento tan sí. importante como fue la campaña electoral, en donde Carlos Pareja Yanuseli lanzó sus videos y lanzó una serie de denuncias, ¿usted cree que él tenga información más allá de lo que ya se pudo haber dicho en ese momento, en el mes de febrero, marzo?
Precisamente eso es lo que genera esta duda y yo creo que hay que exigirle celeridad a la Fiscalía para que tome una decisión pronto porque la ciudadanía está expectante. Es decir, nosotros, por lo menos la bancada de Movimiento Alianza País y Movimientos Aliados, estamos deseosos de que la Fiscalía en realidad haga lo correcto y eso tiene que ser obviamente evaluando la información que tenga Capaya. Y en ese sentido, ¿usted cree que el presidente Serrano y el presidente Moreno le están presionando al fiscal al haber traído a Carlos Pareja Yanuseli y haber acordado con ellos la llegada de Carlos Pareja Yanuseli en un ambiente donde él cree que es más tranquilo políticamente? Bajo ningún concepto significa una presión. Básicamente recuerde que nadie puede dudar de la legitimidad que tiene José Serrano Salgado porque él fue ministro del Interior, él tenía mucha información, él estaba como ministro del Interior cuando ya se dio el caso Capaya, por lo tanto, Capaya ha estado intentando entregarse por un buen tiempo y obviamente los canales que existían en esa época eran los canales que llevaban a la facilitación a través de José Serrano, quien hizo una facilitación como un ciudadano, como un militante de un proceso político y eso es un logro también de esta revolución. Es decir, nosotros hemos logrado traer al prófugo más buscado del Ecuador para que llegue aquí y que obviamente diga todo lo que sabe. ¿Estás con eso comprometerle más al vicepresidente Jorge Glass? No se trata de comprometer a nadie, se trata, es que, vuelvo y repito, Carlos, por favor, cero encubrimiento, eso tiene que quedarle claro al país, cero encubrimiento, cero impunidad, pero también cero persecución. Aquí no se trata de usar ni la fiscalización ni la lucha contra la corrupción para ir detrás de un trofeo, se trata de ir detrás de la verdad y la transparencia. Perfecto. Roberto Gómez, ¿cuál cree usted que es el interés de José Serrano en esta acción de la semana pasada, del viernes de feriado, de haber facilitado el regreso de Carlos Pareja Yanuseli? Más allá del interés que él pueda tener, yo creo que se queda corto. ¿Por qué? Porque él como presidente del CAL, él también archivó y quedó en deuda con el Ecuador al haber blindado a Jorge Glass y no se han salvado los miembros del CAL y más allá de particularizarlo en una persona, no se ha salvado Alianza País. ¿Qué es otra cosa que nosotros presentamos? Nosotros presentamos y pedimos que se incluya como prueba los audios del delator de Odebrecht, donde dice que Jorge Glass había pedido plata para todos los contratos. Esto lo hemos tomado del proceso judicial que hemos pedido al juez y al que el asambleísta Mendoza también solicitó en su juicio político. La diferencia es que nosotros, por ser oposición y poder fiscalizar a la gallada de país, nos negaron el juicio, pero en cambio a ellos sí se lo pasaron. Y hemos escuchado al fiscal, al exfiscal, decir a su buen amigo. Usted se refiere en el caso de Carlos Poli, ¿no? Estamos la gestión refiriéndonos de Daniel Mendoza en el caso de Carlos Poli. Correcto, pero son los mismos audios que nosotros solicitamos que se incluyan como prueba. En consecuencia, el Ecuador sabe el día de hoy que el oficialismo ha blindado y nosotros no podemos... Le permito después de que yo termine. Pero brevemente, porque el bloque se nos va rapidísimo y hay que hablar con Vilma Andrade. Su mérito no es haberlo traído. Su problema es haberlo dejado ir y todo el Ecuador lo sabe. Capaya estuvo sentado en la comisión de fiscalización, dijo que aquí lo puse, que aquí no sé dónde lo dejé, que mi abuelita se murió virgen y lo dejaron ir. Y cuando nos quisieron coger, estaba de paseo en Europa. Entonces Roberto, no podemos Carlos, decir las cosas de manera incorrecta. Yo creo que tenemos que exigirle realmente a todos los actores políticos. Todos los actores políticos tenemos que entender que vivimos en un Estado de Derecho. Artículo 129, artículo 131. Difiere muchísimo en el procedimiento para llevar adelante un juicio político. El juicio político a Carlos Poli, pues, no solamente presentó ese anuncio de pruebas, el incumplimiento de sus funciones fue claramente demostrado a lo largo del proceso de sustanciación del juicio político en la comisión y luego obviamente ya en la interpelación. Pero para que ustedes hayan podido presentar un documento coherente, pues evidentemente tienen que presentar pruebas. Entonces, en realidad nosotros somos... Pero esas pruebas les correspondía a la Corte Constitucional, no al CAL. En el caso del vicepresidente. Le correspondía al solicitante, a los solicitantes. Sí, ellos presentaron unas pruebas, pero validarlas o no le correspondía a la Corte Constitucional, no a ustedes, el CAL. Carlos, vivimos en un Estado de Derecho, no podemos irnos en contra de la presunción de inocencia de todos los ecuatorianos. Es decir, tienes que presentar pruebas en contra de la persona que quieres enjuiciar. Por eso, pero la Corte es la que tenía que definir si esas pruebas valían o no valían. Mire, Carlos, y Roberto, que tú fuiste el solicitante de aquel juicio político. En realidad, actuemos en derecho. Ustedes hoy tienen toda la apertura para poder recabar la información necesaria, recabar las pruebas necesarias y hacer cualquier tipo de solicitud. Bien. Y se deberá respetar el debido proceso. Recuerda también, Carlos, discúlpame que te interrumpa, el tema de nuestro presidente, José Serrano Salgado, actuó totalmente legítimamente como ciudadano y nadie puede dudar de que él lo que tiene es un compromiso con el Ecuador. En realidad, el haber traído a Capaya no responde a ningún tipo de interés personal. Él incluso ha hecho una declaración juramentada, porque también es otro tema, que andan que va a ser el nuevo vicepresidente de la República. Un rumor que es totalmente perjudicial, porque para la democracia... cerrar con Vilma Andrade, rapidito, por favor, Roberto Gómez. Sí, lo que ha hecho el CAL es pedirle una carta a la empresa involucrada en los actos de corrupción para eliminar ellos una de las pruebas que nosotros presentamos. O sea, Caminosca se baja el juicio político a Glass, la empresa involucrada, investigada. Esto es como que
la hija del ex ministro de Hidrocarburos mande una carta y deje de investigar el fiscal el tema del caso Singe, pues. El caso de Wilson Pastor. Así Bien. es. Asambleísta Vilma Andrade, ¿usted cree realmente que el presidente Moreno deba colaborar o tratar de incidir en el trámite fiscal y judicial alrededor de Capaya y tratar de haberle ayudado u ofrecido algún tipo de beneficio en cuestión de penas a Carlos Pareja Yannuzeli con su retorno? Yo creo que debemos permitir, y ojalá sí se produzca, que las instituciones funcionen con absolutamente independencia. Yo creo que no le sería saludable ninguna de esas presiones. Pero sí me parece que también la Fiscalía está en deuda por la falta de celeridad. Una justicia lenta no es justicia. Y ya hemos visto casos, ¿no es cierto?, cómo la Fiscalía dejó a un lado y archivó las denuncias de Refinería del Pacífico, las de Monteverde, igualmente de la negociación del crudo en China, con la Petrochina. Entonces, ahí hay muchos elementos que nos dejan realmente pensar de que no está funcionando bien. Y en ese sentido, la llegada de Carlos Pareja Yannuzeli a la Fiscalía es una presión para Carlos Vaca Mancheno, es incluso insiste el asambleísta Mendoza de que la Fiscalía empiece ya a tomar decisiones firmes sobre los casos de investigación. Yo creo que más que presión es que cumpla su labor. Y que esta venida de Carlos Pareja evidencia también, pone en prueba las instituciones, porque aquí tendrán que sacar adelante todas las revelaciones y develaciones que tienen. Recordemos que que el fiscal general del Estado mantiene ya el archivo entregado, el magnético entregado por la empresa de Odebrecht en este acuerdo de confidencialidad, ya lo mantiene. Entonces habría que pensar, eso es público, que Carlos Pareja entonces viene a presentar nuevos elementos y en eso aspiramos de que no haya pues estas posiciones intimidatorias como ahora se le quiere hacer al Contralor. ¿Y usted cree para evitar que él comience a controlar? Como se ha barajado en los últimos días, que Carlos Pareja Yannuzeli se merece, por ejemplo, eventualmente un indulto del presidente de la República dependiendo de lo que llegue a descubrirse con su versión aquí en el Ecuador? ¿Sería lo correcto? ¿Sería lo políticamente correcto? No, yo creo que eso no es políticamente correcto, tiene que someterse a la justicia y eso sí, a las rebajas de penas si es que las puede obtener de acuerdo al régimen de justicia. Si indultáramos a alguien que confesamente ha dicho que actuó en un acto de corrupción. Bien, nos vamos a un corte comercial, seguimos en el debate. El presidente Lenín Moreno presentó el informe petrolero e hizo contundentes declaraciones. Después del corte sabremos de qué se trata. No se desconecte. Tras los primeros informes que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, presentó sobre la refinería de Esmeraldas y otros proyectos energéticos, el presidente Moreno acudió a esa planta para constatar su crítica situación. Escuchemos lo que dijo. Da pena ver lo que muchos o pocos han hecho del Ecuador. Sin embargo, es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes. No es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. No solo que se han hecho malas cosas, sino que adicionalmente se han puesto en terrible peligro al ser humano y eso no lo vamos a permitir. Bien, Roberto Gómez, a la llegada de Carlos Pareja Yannuzeli, que viene a hablar obviamente por todas las denuncias en el caso Petroecuador, se suma esta constatación que ha hecho el presidente Moreno y el ministro de Hidrocarburos, de que la situación en la refinería es calamitosa. ¿Cómo poder atar esos dos hechos? Yo creo que están atados ya por la ciudadanía y la Fiscalía tiene que actuar de una manera ágil ya. Yo creo que hay que decirle al fiscal general de la Nación que no demore más en solicitar a que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República. Esta asamblea tendrá que responder y los asambleístas del oficialismo tendrán que también estar del lado de la transparencia y de la ciudadanía. No es posible que sabiendo todo lo que sabemos, que él la entrega, que él le dice a Capaya y a Bravo, juntos lo hicimos, lo conseguimos, sucede que solamente le retiran las funciones, que dicen que lo van a investigar pero no lo investigan y el presidente de la República convierte a la vicepresidencia nacional en el nuevo Ministerio del Buen Vivir y la ciudadanía sigue expectante, generando una presión que no necesita y que el Ecuador no necesita para poder salir adelante. Daniel Mendoza, ¿usted cree que el caso de la refinería complica más al vicepresidente Jorge Glass por la responsabilidad que él tenía luego de estas denuncias que ha hecho el ministro actual de Hidrocarburos?
Más allá de complicar más a nadie, repito, nosotros como Asamblea debemos actuar en base a nuestra competencia. El señor presidente de la Asamblea Nacional ya nos ha informado que vamos a hacer una inspección seria en in situ, en la refinería, porque es lo que nos corresponde hacer como fiscalizadores. Nosotros tenemos que fiscalizar absolutamente todo y no ir detrás de ninguna cabeza. Sí, caiga quien caiga. Nosotros, repito, Carlos, esto no se trata de encubrir a nadie, pero tampoco de perseguir a nadie. Cero impunidad implica hacer un trabajo serio, implica ir detrás de la verdad y la transparencia. Lo que sí es cierto es que ya ha habido las primeras reacciones, no solo del vicepresidente, que le ha pedido a Carlos Pérez que transparente un poco más los daños en determinados Debemos lugares llamarlo a la Asamblea, sí. a todos. Esto tiene que ser un tema general. Perfecto. No puede ser detrás de una persona. Hay ministros, hay autoridades que deben ser convocadas a la Asamblea, que deben informar sobre lo que actuaron. Hay informes de Contraloría, hay una serie de informes técnicos en parte de la refinería. Todo el mundo hoy debe transparentar y la búsqueda debe ser la de la verdad. Y la Asamblea juega un rol importante ahí. Pero el expresidente Correa está cuestionando totalmente las denuncias del presidente Moreno frente al tema de la refinería, incluso con palabras fuertes, no habla de gobiernos, de palabras gruesas como estupidez. Bueno, yo lamento mucho en realidad que dos grandes líderes hayan entrado en este debate, que lamentablemente lo han hecho público, ¿no? Pero seguimos exhortando a que haya una tregua y que eso permita que obviamente el país entre como hemos conversado en este debate, en un estado de buscar los grandes temas que le interesan a los ciudadanos. ¿Pero eso no le divide a la bancada oficialista en la Asamblea esas dos posiciones tan encontradas? Yo creo que tenemos madurez política. Yo creo que como en toda familia se pueden encontrar diferencias de criterios, pero estamos unificados en lo macro. Y en lo macro es que realmente debemos actuar en derecho y debemos ir detrás de la verdad y la transparencia. Y en eso ninguno de los compañeros asambleístas miembros de este bloque en realidad titubea, porque somos un bloque unido de manera férrea y estamos cohesionados detrás de la verdad. Vilma Andrade, hace bien el bloque de Alianza País, Marcela Guiñaga, para citar un ejemplo, en ir a constatar lo que dice el presidente Moreno, como mostrando ahí que no hay mucha credibilidad en sus estudios. Bueno, eso devela definitivamente el fraccionamiento interno y han sacado a la luz en varios hechos. Hay un grupo de Alianza País que están cerrados a protegerse, a encubrir ciertos hechos y hemos escuchado, o sea, yo le digo frontalmente a la asambleísta Soledad Buendía, lo dijo en una entrevista, que si se cae hay que mantenerse juntos, que Alianza País tiene que mantenerse unidos, porque si se cae un grano se va la fila, y si se va la fila se va la mazorca, haciendo alusión a lo que dijo algún momento Dolores Cacuango. Y yo le diría, y les digo a los asambleístas de Alianza País y a todos los miembros de Alianza País, que sacar un grano podrido es mucho mejor que es permitir que la mazorca se mantenga. Entonces vayamos de nuevo a recobrar esos valores que yo creo que sí los hay en algunos, mucha gente Roberto de Alianza Gómez, País. En cambio, cree que la protección a todos estos casos de corrupción viene de todos los lados, incluido del presidente Moreno. No sé si es que me equivoco. Lo escuchamos en un medio nacional, que en reuniones privadas el presidente Moreno siempre se había referido con respecto a proteger a la revolución y proteger al vicepresidente, cuando también escuchamos que el oficialismo se va a Panamá para proteger la revolución y proteger al vicepresidente. Pero con respecto a ir a la refinería, no hay que ir a la refinería Esmeraldas, me parece correcto, pero también hay que ir a constatar la refinería del Pacífico, que nos dijeron que ahí había una refinería, ¿no? El señor Glass lo dice de esa manera. Y país cerrado, país unido con sus políticas públicas, hace un daño completo. Hoy que está partido por la mitad, solo puede hacer la mitad del daño. Bueno, yo creo que aquí, y lo hemos hablado con los bloques de oposición, yo creo que todos tenemos que buscar el camino más exacto, que no nos permita tampoco dar pasos en falso. Y por eso le he dicho a Roberto que nosotros ahora tenemos que presionar realmente que sea a través de la Fiscalía, la función judicial, los que den muestra realmente. O sea, que primero la Fiscalía se pronuncie para luego insistir en el juicio político al vicepresidente, dice usted. ¿Por qué? Porque estamos entrabados. Tenemos un CAL que está, 5 de los 7 miembros son de Alianza País. Tenemos un bloque mayoritario que de hecho no va a dar paso, aunque todo el resto estemos unidos. La Corte Constitucional, manejada también por Alianza País. Entonces, hay que buscar el momento preciso y creo que es el momento para también pedirle al presidente de la República que le exija la renuncia al vicepresidente. Entonces está mandando usted la pelotita al presidente. Porque el presidente nos ha escuchado. Nosotros como Izquierda Democrática pedimos que le retire la confianza y creo que eso fue un clamor nacional y lo ha hecho. Creo que hay que presionar también por Hace ese bien lado. lo que dice Vilma Andrade de esperar que la Fiscalía se pronuncie para ver qué decisiones políticas se toman en materia de juicio, por ejemplo, desde la Asamblea. Es la decisión de ellos, repito. ¿Pero usted qué cree?
Esa es la iniciativa legislativa de las diferentes bancadas. Nosotros tenemos que fiscalizar y fiscalizar de manera seria. Decía Roberto, ir a la refinería del Pacífico, que es una obra emblemática e importantísima para mi provincia de Manabí. Hay que ir, pero por supuesto que hay que ir, pero hay que ir a plantear soluciones también para que el proyecto no se caiga. O sea, hay que ir a fiscalizar y hay que ir a encontrar cualquier cosa que haya sido mal hecha y de manera indebida. Pero también tenemos que plantearle los grandes retos al país, porque el Ecuador quiere empleo, quiere producción, quiere eficiencia, quiere productividad, quiere buenas prácticas. Nos vamos a un nuevo corte comercial y entramos en la etapa de conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Roberto Gómez, ¿hay salidas políticamente correctas a los problemas que hemos analizado hoy? Mire, todos sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿qué tal si una imagen puede responder más de 1000 preguntas? ¿Qué tal si la pregunta es, ¿quién es el que tiene factor común con Capaya, Ricardo Rivera, Bravo, Refinería Esmeralda, Refinería del Pacífico? ¿Qué tal si la pregunta es, ¿quién es JG? ¿Y qué tal si la pregunta es, ¿qué piensa usted, señor Moreno, que le causa lástima? Seguramente él nos va a responder, lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, el dedo apunta cada vez más hacia usted. Vilma Andrade. Que lo que estamos viviendo en el Ecuador nos demuestra que este sistema concentrador de poder ha sido nefasto para el Ecuador, que tenemos que ir a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y debemos hacer todo lo que podamos desde la Asamblea para que estos corruptos restituyan esos dineros que se han robado y eso emprender en apoyo al emprendedor, al empleo, que son en definitiva quienes sufren definitivamente de los actos de corrupción. Daniel Mendoza, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto para la Asamblea al día de hoy, para los 137 asambleístas, es entender que tenemos una responsabilidad histórica de darle estabilidad al país. Esa estabilidad productiva, democrática, esa estabilidad que hoy es necesaria para producir más eficientemente y también combatir la corrupción. Por lo tanto, el compromiso férreo de estas 74 voluntades inquebrantables de que estamos trabajando por los más altos intereses de los ciudadanos, apoyando, por supuesto, al Ejecutivo, apoyando al presidente constitucional Lenín Moreno Garcés y diciéndole a los ecuatorianos que no vamos a solapar ninguna impunidad, no vamos a solapar ningún encubrimiento, vamos a ir detrás de la verdad y la transparencia, siempre respetando el derecho constitucional de presunción de inocencia de todos los ecuatorianos, de los 16 millones de ecuatorianos. La década administrada por la Revolución Ciudadana se parece a un inmenso rompecabezas, donde las piezas de la política y la justicia, lamentablemente, están más entrelazadas que nunca. Alianza País no puede blindarse más ante el clamor nacional porque se audite a un gobierno sobre el que pesan múltiples denuncias de corrupción. Y sí, es cierto, la justicia debe trabajar sin presiones de ningún tipo. El problema es que las válvulas institucionales para desfogar toda esa tensión política siguen taponadas. Y como dice la asambleísta Vilma Andrade, es momento entonces de pensar en una consulta popular. Hasta el próximo programa. Y así concluimos el programa de aniversario de Políticamente Correcto, un espacio creado para que usted esté bien informado. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por la señal de Coavisa.